Vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a ir al Antiguo Testamento, al primer libro de los Reyes. Vayamos, por favor, al primer libro de los Reyes, allá en el capítulo número 20. Primer libro de los Reyes, capítulo número 20. Lo tenemos. Antes de empezar, acá tenemos asiento adelante para que no se estén paseando en el momento ya de la predicación. Si paramos, aquí adelante tengo puestos, por favor, de una vez ubíquense para que de ahí en adelante los hermanos que van llegando ocupen los asientos de atrás. 3 puestos hay aquí adelante. Lo tenemos, acá adelante hay otro puesto. Acá también a mi lado derecho hay otro puesto. 2 puestos aquí adelante. Si me ayudan los jóvenes viniendo adelante, tengo 2 puestos todavía. Mano clara. Acá tenemos otro puestito más. ¿Alguien más que quiera sentarse acá adelante? Ahí tenemos un puesto vacío. Después en pleno culto, en plena grabación, se pasa. ¿Alguien más? Acá adelante. Eso, lléneme ese espacio. Le agradezco. Listo. ¿Ya estamos? Primer libro de los Reyes, capítulo número 20, versículo número 28, verso número 28 al 32. Este pasaje ya fue motivo de estudio, solamente voy a recordarlo para tomar como parte introductoria, y la enseñanza obviamente estará del verso 33 en adelante. Primer libro de los Reyes, capítulo número 20, verso 28 al 32. Y leemos la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo: así dijo Jehová, por cuanto los sirios han dicho: Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano, para que conozcáis que yo soy Jehová. 7 días estuvieron acampados los unos frente a los otros, y al 7º día se dio la batalla, y los hijos de Israel mataron de los sirios en un solo día 100,000 hombres de a pie. Los demás huyeron a Afet, a la ciudad, y el muro cayó sobre 27,000 hombres que habían quedado. También Ben-Hadad vino huyendo a la ciudad y se escondía de aposento en aposento. Entonces sus siervos le dijeron: he aquí, hemos oído de los reyes de la casa de Israel que son reyes clementes. Pongamos pues ahora cilicio en nuestros lomos y sogas en nuestros cuellos, y salgamos al rey de Israel, a ver si por ventura te salva la vida. Ciñeron pues sus lomos con cilicio y sogas a sus cuellos, y vinieron al rey de Israel y le dijeron: tu siervo Ben-Hadad dice: te ruego que viva mi alma. Y él respondió: si él vive aún, mi hermano es. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta noche. Nos has permitido estar aquí en tu casa. Señor amado, toma pues mi mente, mi corazón y mi espíritu, para que también, Padre, mi ser completamente pueda estar dispuesto a recibir en este tiempo, en esta noche, oh Dios, la ministración de tu Espíritu a través de tu palabra. Que sea, oh Dios, en esta noche, pues, ese mover tuyo en mi alma, en mi corazón,
Toma, oh Dios bendito, te lo suplico, esta palabra y haz que pueda ser atesorada en mi alma. No permitas que nadie me pueda quitar el gozo de esta salvación tan grande que tú me has regalado. Dispón, Señor, también en medio de este pueblo, mi Dios, de esas misericordias que solo tú las sabes dar, para que haya libertad en medio de la enseñanza, para que haya, oh Dios amado, oh Padre Celestial, liberación cuando esta palabra sea proclamada desde este altar. Al mismo tiempo, permítele al pueblo que pueda tener en sus labios, en su lengua, un espíritu de alabanza hacia ti, Señor, y apresura también los pasos de aquellos que han dispuesto en esta noche a estar aquí, oh Dios, para que todos podamos recibir esa bendición de manera completa. Mi Dios, alcanza pues también con tu gracia a los pequeños que han subido, para que ellos también, al igual que nosotros, Padre, puedan recibir la edificación que corresponde a sus pequeñas vidas. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. De acuerdo a la enseñanza del viernes anterior, en el cual se decía no se puede transar. ¿Sí? Vemos al rey Acab habiendo hecho obviamente una concesión con Ben-Hadad, rey de Siria. Esta concesión incluía de que se le perdonaba la vida, y no solo esto, sino que ni siquiera era tomado cautivo para por lo menos tener dominio sobre este enemigo, sino que se le daba también la libertad, y a su vez pudiendo él nuevamente ejercer el señorío, es decir, el reinado en su nación, que era Siria. Se decía, entre otras cosas, el viernes anterior que si Acab tenía el sartén o tenía la sartén por el mango, es decir, a él en ese momento se le abrían las puertas para ser el amo y señor de toda la región, sí, del Medio Oriente. Mi amado, pero Acab, en una desfachatez, en una insensatez, no percibe ni siquiera la orden que Dios le había dado, y entorpeciéndose acepta un convenio con un enemigo derrotado, con un enemigo que ya estaba prácticamente aniquilado. Recuerden los versículos que hemos leído, que Ben-Hadad iba de casa en casa, de aposento en aposento, escondiéndose, temiendo por su vida. Pero ahora vemos que la situación sí toma un giro diferente, ya que ahora el rey le ha dicho por medio de un mensajero que si él está vivo, su hermano puede llegar a ser. Usted, al igual que yo, hemos leído no solamente hasta el verso 32, sino que también en parte habíamos avanzado un poco más en la historia, y se nos cuenta de que ahora llegaron los sirios y obviamente fueron recibidos como que si hubiesen sido triunfadores, ya que el mismo rey de Acab hace subir en su carruaje ¿a quién? A Ben-Hadad, mostrándolo como que si hubiese sido un gran compañero de batalla. Amado hermano, esto debió haber sido, como lo mencionaba, como una espada por la espalda, un puñal por la espalda para el pueblo que estaba de alguna manera arriesgando su propia vida para defender su nación. Dice la Biblia, y venga conmigo por favor al versículo número 34, donde se nos dice, ¿sí? Y le dijo Ben-Hadad al rey de Acab: las ciudades que mi padre tomó, ¿sí?, al tuyo, yo las restituiré, y haz plazas en Damasco para ti, como mi padre las hizo en Samaria. Y yo, dijo Acab, te dejaré partir con este pacto. Hizo pues pacto con él y le dejó ir. Qué duro debió haber sido, sí, mi amado hermano, sobre todo para Dios, al ver que Acab nuevamente había fallado. Dice la Biblia, y si me acompaña rápidamente, por favor, viniendo a la segunda carta a los Corintios, y vamos a comenzar a adentrarnos en lo que resta de esta historia. Allá en segunda de Corintios capítulo 6, verso número 14.
Usted creo que lo reconoce porque se lo ha leído en otras oportunidades, en otras enseñanzas que tienen este tipo de inclinación. Dice la Biblia: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? Pero hizo el pacto, sí, acá con Ben-Hadad. Hizo un pacto para formar una alianza, a son de que este, obviamente, siendo también un hombre de renombre, pero vencido, pensó que el dejarlo con vida habría de ser de utilidad de pronto en un porvenir, pero no era así. De hecho, mi amado hermano, la Biblia sí me recomienda algo cuando me pueda llegar a ver en situaciones semejantes. Si viene conmigo a la carta de Jeremías, libro del profeta Jeremías, en el capítulo número 15, mire con detenimiento lo que nos dice el verso 19. Libro de Jeremías, capítulo 15, verso 19. Me quiero concentrar en la última parte de ese verso. Jeremías 15, verso 19, en su última parte, dice el pasaje bíblico: conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Qué gran recomendación, qué gran ordenanza de Dios. Y eso no solo para el pueblo, sino también para nosotros. Mi amado hermano, nunca usted incline su corazón hacia los demás. Y mucho más si ellos no tienen temor de Dios en sus vidas. Penosamente en nuestro entorno es fácil ver cómo el pueblo cede terreno, cómo el pueblo se inclina en el corazón, sí, para darle agrado a los demás. ¿Cuántas veces no nos hemos visto en situaciones de compromiso donde simplemente por eso, por el compromiso, terminamos cediendo a lo que ellos nos promulgan? Sí, muchas veces se ha visto a creyentes, mi amado hermano, cediendo a la bebida por el compromiso de un pariente que lo ve a los tiempos y quiere recordar con él, los viejos recuerdos con una jarra de cerveza. Y ahí se cede, y ahí se da terreno, mi amado hermano, cuando la Biblia ha dicho: ellos no pueden bajo ninguna circunstancia ser de influencia para ti. Tú tienes que influenciarlos a ellos. Ellos se tienen que convertir a ti, pero tú no te conviertas a ellos. ¿Cuántas veces hemos hecho ese tipo de tranza? Sí, tratando de agradar a los demás, pero ellos no agradan al Dios al cual nosotros servimos. Mi querido hermano, volviendo pues al escenario bíblico, el rey ha dejado ir una oportunidad de oro. Dejó ir a su enemigo, salvo que Dios le había dicho un año antes que se preparara para esta confrontación. Recordará usted cuando Dios le dijo, sí, a través de un profeta: ve, fortalécete y considera y mira lo que hagas, porque pasado un año el rey de Siria vendrá contra ti. Amado hermano, entendamos pues en esta noche, sí, la importancia de la palabra de nuestro Dios. Al ver, sí, la actitud de un hombre que ha echado a sus espaldas un mandamiento. Un año tuvo para prepararse, un año tuvo para poder fortalecerse, un año entero tuvo para poder estar más que apercibido. Pero penosamente, mi querido hermano, ese año no fue, al parecer, nada provechoso para él. Dice pues la Biblia más adelante en el versículo número 35. Entonces, y esto usted lo debió haber recordado también porque se lo leía y también se le daba la explicación pertinente. Entonces un varón de los hijos de los profetas dijo a su compañero por palabra de Dios: y hágame ahora. Mas el otro no quiso herirle. Él le dijo: por cuanto no has obedecido a la palabra de Jehová, he aquí que cuando te apartes de mí, te herirá un león. Y cuando se apartó de él, encontró un león
y le mató. Verso número 37, léalo por favor. Y el profeta se fue y se puso delante del rey en el camino y se disfrazó poniéndose una venda sobre los ojos. Y vamos a entrar en esta noche en el estudio de la palabra. Usted debe recordar el viernes anterior, sí, en el cual se mencionaba de qué manera Dios, proveyendo, sí, para con el rey que ha cometido semejante falta, Dios de alguna manera hizo que algo sucediera en otro escenario. Allá con los profetas Dios anunciaba, mi amado hermano, por medio de una palabra a uno de sus sirvientes que fuera dentro de su propio campamento y llamara a otro profeta para que si se levante y le dé un golpe y le haga una herida. Obviamente, como usted ya lo sabe, ese primer hombre al que se le hizo esta invitación no lo quiso hacer por temor justamente de levantarse contra un siervo de Dios. Y la Biblia dice que al él privarse de esto, automáticamente recibió una sentencia que casi que inmediata. Hubo una palabra del profeta diciéndole que al salir de la presencia de él, en el camino un león le habría de encontrar y lo habría de matar. A la siguiente oportunidad, el mismo profeta le dice ahora a otro compañero, hiéreme. Y este, sin dudarlo, al ver lo que había pasado, se levantó y posiblemente le partió un ojo. Sí, lo hizo sangrar. Esto sirvió, claro que sí, tan solamente como una especie de parábola dramatizada. Era necesario que el profeta tuviese una herida para que luego de esto él se vendara el rostro y fuese a encontrar ¿a quién? Al rey Acab. Y es ahí donde en esta noche vamos a adentrarnos. Verso número 38. Y el profeta se fue y se puso delante del rey en el camino y se disfrazó poniéndose una venda sobre los ojos. Mi amado hermano, usted debe entender que el rey en qué actitud viene luego del encuentro que había tenido. Sí, en los campos, sí, de Afet, justamente como lo dice la Biblia, luego de que el rey allí se escondiera, huyendo del rey Acab. Este debió haber venido más que orgulloso y debió haber tenido un aire de vencedor. Me imagino que a su retorno como un pavo real, sacando pecho en su carruaje, venía dando pompa de toda la grandeza que él había obtenido en batalla. Pero a sorpresa, en medio del camino, dice la Escritura, un humilde, por así decirlo, sí, profeta, se había disfrazado de un soldado. Y esto obviamente para darle un mensaje de parte de Dios al rey. Claro que esta parábola, porque así se lo debe de asimilar, una parábola vivida o dramatizada, conllevaría un mensaje de Dios muy certero y profundo para el rey, que había venido sin darse cuenta, desobedeciendo una orden directa de Dios, dada hace cuánto tiempo, 1 año atrás. Verso número 39. Y cuando el rey pasaba, él dio voces al rey y le dijo, pues leerlo, tu siervo salió en medio de la batalla y aquí que se me acercó un soldado y me trajo un hombre diciéndome, guarda a este hombre, y si llegara a morir, tu vida será por la suya, o pagarás un talento de plata. Esta dramatización, mi amado hermano, no es cualquier dramatización, porque dentro de ella vamos a encontrar tesoros escondidos que se ajustan no solo a la realidad de acá, sino a nuestra propia realidad. Dios, al igual que la orden le fue dada acá hace 1 año atrás, Dios también nos ha dado una orden a nosotros. Tiene 1 año. Esa orden tiene, amado hermano, toda una vida cristiana
el momento en que venimos a los pies de Jesucristo. La Biblia, mi querido hermano, está llena de la voluntad de Dios para la iglesia. La palabra de Dios, cuando venimos al Señor, también fue implantada como una orden en nuestro corazón. El problema es que las órdenes que Dios nos da a la iglesia muchas veces son tenidas en poco, o son desestimadas o consideradas de muy poco valor para los tiempos presentes. Usted debe de reconocer, mi querido hermano, y venga conmigo antes de seguir en la historia que se habrá de manifestar en la vida de acá. Cuando uno va y venga, por favor, al capítulo número 5 en la segunda carta de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 18, dice la Biblia, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y eso es la primera y gran, diríamos, base que el Señor nos regala, la salvación. Pero esa salvación está condicionada a una acción de gratitud. ¿Cuál es esa? Y dice la Biblia, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Vuelva a leer el texto. Segunda de Corintios 5, verso 18. Y todo esto proviene de Dios. ¿Qué cosa? Lo primero, nos reconcilió consigo mismo por medio de ¿quién? Por medio de Cristo. Hasta ahí creo que la iglesia dirá un fuerte y gran amén por eso. Dios me reconcilió con Él por medio de su Hijo. Pero no solo eso, sino que Dios también, por medio de esa reconciliación, nos da un ministerio. Es decir, nos da asignado una tarea a cumplir. ¿Cuál es esa tarea? Reconciliar también al mundo con Cristo. Nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué implica eso? Que la humanidad está peleada con Dios. Y usted y yo somos encargados de que el mundo que está, diríamos, a espaldas de Dios, vuelva a hacer las paces con su Creador. ¿A quién Dios va a usar para esa tarea? ¿A quién? Sea más personalizado. ¿A quién? Más personalizado. ¿A quién? A mí. ¿A quién Dios va a usar para eso? A mí. Esa tarea Dios me la dio. ¿Cuántos años tiene de cristiano? A ver, alguien que me diga, a ver, hermano Gabriel Pin, ahí, sí, este mismo varón, eso. ¿Cuántos años tiene de cristiano? Desde que nació. ¿Cuántos años tiene? Hace 32 años Dios le dio esa orden. Hermano Claren, ¿cuántos años de creyente? 5. Hace 5 años Dios le dio esa orden. Acá, ¿hace cuándo le dio la orden acá? Bíblicamente hablando. Hace 1 año le dio la orden. Amados, todos tenemos una orden de Dios. Reconciliar al mundo. Así como Dios hizo las paces por medio de Jesús con nosotros. Si me está entendiendo, quiero que se introduzca en la Escritura. Dios, mi amado hermano, me ha dado una tarea. Dios me ha dado una asignación. Y Dios, mi querido hermano, espera que su orden por parte de la iglesia sea cumplida. Dice la Biblia, volviendo por favor a dicha historia, capítulo 20 de Reyes, versículo número 39, en el cual se nos dice que haciéndose pasar por un soldado, es decir, el profeta haciéndose pasar por un soldado, va delante del rey, le interrumpe en su gran, diríamos, si en su gran avanzada de gloria, le sale al encuentro y de alguna manera le entorpece su grandeza. Y todo para decirle, mi rey, pido audiencia contigo. Claro, era evidente de que como tenía uniforme de soldado, pensaba que algo importante tenía que comunicarle ese súbdito de batalla. El problema es que cuando él toma la palabra, si la situación que le va a presentar no es para nada favorable,
Porque él menciona que en batalla, aparentemente, si a él se le había asignado un prisionero de guerra, ¿por parte de quién? De otro colaborador suyo. Y el punto que él menciona es que él se descuida de ese prisionero por haber estado en otras asignaciones de la batalla mismo. Y cuando se da cuenta y busca al prisionero, el prisionero se había fugado. Y claro, el mismo compañero que le había dado a cuidar a este prisionero le había dicho, verso 39 en la parte final: guarda de este hombre, porque si llegara a morir, ¿qué nos dice? Tu vida será por la tuya, o a su vez vas a pagar, si se te pierde, un talento de plata, lo cual correspondería aproximadamente al salario de un año entero. Amado hermano, la sentencia estaba ahí y la responsabilidad también. Él menciona a su rey el suceso, esperando que el rey entendiese la situación y lo librase o de la vida o de qué más, o de la muerte. Porque para eso se presenta el profeta disfrazado, para que sea el propio rey el que pueda estimar qué se debe hacer en un caso semejante. Lo que el rey no sabía es que todo esto era simplemente una parábola que Dios habría de utilizar para confrontar la torpeza de ese rey. Verso número 40. Y mientras tu siervo, dice él, estaba ocupado en una y en otra cosa, el hombre desapareció. Entonces el rey de Israel le dijo: esa será tu sentencia, tú la has pronunciado. Pregunto, ¿el rey hizo buen juicio o no? Claro que sí. El rey fue pertinente. El rey usó hasta posiblemente, yo diría, de sabiduría para determinar cuál habría de ser la justa paga. ¿Por qué causa? Por la negligencia ¿de quién? De ese soldado. Mi amado, y esto se pasa a nuestro escenario. Porque así como Dios, por eso le he mencionado de manera oportuna la carta de Corintios 5, verso 18. Así como Dios de manera oportuna nos hizo a nosotros una demanda, una orden para que su iglesia la cumpla. ¿Cuántas veces usted ha estado como este siervo en el versículo 40? Estaba ocupado en una o en otra cosa. Pero el asunto es que la orden no la cumplió. ¿Por qué no vino a evangelizar? Es que estaba ocupado en una o en otra cosa. ¿Y por qué no viene al culto? Es que estuve ocupado en una o en otra cosa. ¿Y por qué no? Es porque me acosté si tarde, porque estaba ocupado en una o en otra cosa. ¿Sí me entiende? Ocupado en una o en otra cosa. ¿Por qué no leyó la Biblia? Es que estaba ocupado en una o en otra cosa. Qué linda excusa que tiene mi pueblo. Siempre ocupado. Siempre, diríamos, atareado en una o en otra cosa. Es que me tocó leer. Es que ahora me tocó irme al puerto marítimo. Es que mañana tengo un viaje. Es que esta noche tengo una reunión. Es que mañana es el cumpleaños de la tía, del cuñado, del amigo de mi familia. Siempre ocupado con una u otra cosa. Pero la orden, la asignación está ahí. Y como está ahí, sea que esté o no ocupado, sobre esa orden, si no es cumplida, hay una sentencia. La iglesia tiene esa orden. Y usted, al igual que yo,
no podré jamás decirle al Señor, es que estuve ocupado en una o en otra cosa. Es que estuve ocupado en mi tratamiento, posiblemente ¿de qué? De salud. Y dirá cualquiera, ay, qué malo que es. No, es algo que de pronto es necesario atender, pero la orden está ahí. Es que estuve ocupado criando a mis hijos. La orden sí es importante, pero también la crianza no es. Me dirá cualquiera, sí, pero entre mi responsabilidad y la orden, ¿qué pesa más? Usted le ha dicho a sus hijos, y esto pasa en casa, ¿cuál es la responsabilidad? Dígame, usted como madre o padre, dígame, ¿cuál es una de las responsabilidades de su hijo en casa? Creo que la comparten todas. ¿Cuál? Estudiar. Pregunto, ¿usted sabe que esa es la responsabilidad de sus hijos en casa? Estudiar. Pregunto, ¿usted le da órdenes en su casa aparte de estudiar a su hijo? ¿Le da órdenes o no le da órdenes? ¿Cómo cuáles, por ejemplo? ¿Cuál? Una que se oiga clarito. ¿Cuál? Lavar, no creo. A ver, ¿cuál? Barrer la casa. Pregunto, ¿usted le da orden? Y él tendrá la responsabilidad. ¿De qué cosa tendrá la responsabilidad? De estudiar. Pero si usted da la orden, ¿podrá el muchacho decirle, es que estaba estudiando? Quiero que entienda, amado hermano, la premisa de las cosas. ¿Quién más tendrá excusa para Dios por sus responsabilidades? Y dirá, es que estaba criando, es que estaba trabajando, es que estaba lavando, es que estaba planchando. Y Dios dirá, sí, esas eran tus responsabilidades, pero yo te di una orden. ¿Usted como padre sanciona si esa orden no se cumple? ¡Claro que sí! ¿Y ellos se podrán excusar tras la responsabilidad? ¡Claro que no! ¿Sí me está entendiendo? No hay excusa para una orden de Dios a la iglesia. Como no hubo excusa para este supuesto soldado por la asignación dada. A él se le ordenó cuida de este prisionero. Y él estuvo ocupado en una y en otra cosa. De pronto, no sé, se quedó sin flechas al arquero y le dijeron al soldado, flechas. Y era su responsabilidad mantener la aljaba llena de flechas. Y entre coge la flecha y anda a dejar a lo que regresó. Y el soldado, el soldado. ¿Me explico? Mi amado hermano, el punto es, todo esto estaba a manera de una parábola. Nada de esto era real. Pero se hace real cuando se lo compara con nuestra forma de vivir. Se hace real cuando se la compara con la vida de acá en esta batalla. Dios le manda a decir por medio de esta palabra, usando un profeta, diciendo en el versículo número 40, y mientras tu siervo estaba ocupado, no estaba ocupado, estaba, que dice la Biblia, el siervo ocupado. ¿Usted está ocupado o no está ocupado diariamente? Claro que sí. Todos tenemos ocupaciones, todos tenemos responsabilidades, pero también todos tenemos una orden. Dirá cualquiera, ¿y entonces a qué hago caso? Yo le digo sencillamente a las dos cosas. Cumpla la orden y cumpla sus responsabilidades. Lo que claro, sí le toca es organizarse. Eso sí. Le toca a usted organizarse para cumplir las responsabilidades y cumplir también la orden. ¿Me explico? Dice la Biblia, versículo número 40, en la parte final, que el rey acertadamente dirá,
anunciado. Verso 41. Claro, me imagino que cuando el rey declaró esto, el rey no estaba solo. El rey tenía todo su séquito y por ende, por lo general, al rey siempre lo cuidan los más diestros en batalla. Diríamos que dentro, así como la infantería romana tenía su ejército en batalla, pero había una cúpula o había, diríamos, sí, una fuerza de batalla más sublime que todas las demás. ¿Quiénes eran estos? ¿Alguien reconoce dentro de los romanos cómo se llamaba el séquito más cercano? La Guardia Imperial. De entre la Guardia Imperial, si alguien era diestro en batalla, era la Guardia Imperial. Eran los más avesados, los más valientes y los más diestros en batalla. David tenía 300 consigo. Un solo hombre, dice la Escritura, llegó a matar a más de 23,000 en una batalla. O sea, llegó a matar tanto que la mano no la podía ni siquiera abrir porque se había engarrotado en el mango de la espada. Fueron hombres tan diestros que en una oportunidad un hombre, solo por cuidar un campo de lentejas, llegó a matar a 10,000. Mi amado hermano, este rey debió haber estado rodeado de guardias de primer orden, listos solamente hasta para poder obedecer al rey, solo con la mirada. Si el rey decía, eso ya perfecto, la cabeza caía. Cuando el rey declara, tú lo has dicho, yo me imagino en ese momento que alguien sí, empuñó la espada a volarle la cabeza. Y es en fracciones de segundos que dice el versículo número 41, pero él se quitó de pronto la venda. Tenía que hacerlo porque estaba ya en riesgo. ¿Qué cosa en ese momento? ¿Por qué? Porque si a ese soldado hubiese tenido en el bolsillo, ¿qué cosa? ¿Qué tenía que tener en el bolsillo para salvar su vida? Un talento de plata. ¿Quién de ustedes tiene el salario de un año en el bolsillo ahorita? Con dificultad, hermano, a la semana, dice. O al diario. Dice la Escritura que de manera inmediata, de pronto, este hombre se quita la venda de sobre sus ojos. Y el rey de Israel conoció que era de los profetas. ¿Por qué? Porque al quitarse la venda, mi amado hermano, no solamente se quitó un trapo de la vista, sino que se quitó todo el ropaje de la armadura. Y salió a relucir la típica vestimenta de profeta. Estaba vestido ¿de qué? De piel, sí, de camello, de pieles, sí, de los animales que ellos solían usar como parte distintiva del atuendo de profeta, como Juan el Bautista. Cuando uno ve esto dice, este no es un soldado. Claro, la herida que tiene es real. La herida que él demuestra delante del rey y de todo el séquito es verídica, es genuina. De lo contrario, si su rostro no hubiese estado con el paño puesto, empapado ¿de qué cree usted? De sangre. Pero al verlo ahora tal cual como era, dijo, este es un profeta. Y ahí, mi amado hermano, al igual como pasó con David, que el profeta de Dios llegó delante de él a restregarle de alguna forma su pecado. Porque así mismo le ocurrió ¿a quién? Al rey David. Luego de haber cometido adulterio, un año después, con Betsabé, le llega el profeta y le hace saber de igual manera una parábola dramatizada acerca de que un hombre pobre había criado a una pequeña ovejita y la había cuidado tan bien y se había encariñado tanto que dice la Escritura que este hombre pobre tenía su ovejita como que si fuese una hija. Pero asimismo al pasar el año, sí, un pariente, no de un pariente, uno de los alrededores que era rico quiso hacer un banquete. Pero este, siendo obviamente un hombre poderoso y con muchos bienes,
sentado en el trono se pone de pie y dijo: ¡déjame ver! Y el profeta le dice: tú eres ese hombre. Y ahí la sangre se le dio haber bajado, ¿sí?, a los pies. Porque tú tomaste la única mujer de Urías. Mientras tú aquí en el palacio tenías las mujeres que a ti te daba la gana tener. Así el profeta, confrontando al rey, verso número 41, quitándose, dice la Biblia, de pronto la venda de sobre sus ojos, y el rey de Israel conoció que era de los profetas. Y él le dijo así: así ha dicho Jehová, por cuanto soltaste de la mano el hombre de mi anatema, el hombre que estaba para mí como considerado como maldición, tu vida será por la tuya. Y tu pueblo, ay, por el suyo. Amado, ¿usted ha pensado en las consecuencias de la desobediencia a la orden de Dios? En este último sábado que tuvimos el ayuno, se predicaba justamente acerca de la... ¿de qué? De los que vinieron al ayuno. ¿De qué se predicó? De la obediencia a Dios y sus consecuencias. Así como fueron de tal obedientemente una familia perteneciente a un padre llamado Recab, los recabitas. Amado hermano, la iglesia ha medido las consecuencias de la desobediencia. Usted y yo tenemos, como le mencionaba en Corintios, una gran orden de parte de Dios. Usted y yo, todos aquellos que dicen: hermano, ¿y en qué ministerio usted cree que el Señor me ha puesto? Siempre escucho yo expresiones como esta, preguntas como esta. Uy, pastor, dígame, ¿en qué puedo servir? No sé, tengo tantos años orando y todavía no encuentro el ministerio al que Dios me ha llamado. ¿Cuántos todavía están buscando ministerio? Hoy en esta noche el Señor te dice: yo te he dado un ministerio, una asignación, una tarea, una orden. Desde el momento en que viniste a mis pies y la sangre de mi Hijo te lavó, el ministerio de la reconciliación. Anda hacia afuera y trae a gente que no está amistada conmigo para que sea ahora mi amigo. Preséntales a Cristo como se te presentó a ti a Cristo. Al rey se le hace saber: por cuanto tú has mantenido o has dejado con vida a ese hombre que yo lo considero maldición, anatema, tu vida será por la suya. Y no solo tú has sido afectado, sino también ¿quién? Y tu pueblo. Es que cuando usted no le da premisa a la orden, todos los que están en su casa, su propio pueblo, no le dará tampoco el valor a la orden de Dios. Porque ellos no siguen el modelo, mi amado hermano, si simplemente por oído. Ellos siguen el modelo que pueden ver. Para nuestros hijos, para los que viven en casa, ellos no se guían por lo que ustedes dicen. Ellos se guían por lo que ellos le ven hacer a usted. Si usted lee la Biblia, ellos leen la Biblia. Si ustedes oran, ellos orarán. Si usted viene a la iglesia, ellos vendrán a la iglesia. Si usted sale a predicar, ellos predicarán. ¿Sí me entiende? Ellos harán lo que le vean hacer a usted. Si usted no pone el ejemplo, ellos no seguirán el ejemplo. Mi querido hermano, el rey recibió su confrontación y dice la Biblia, para penosamente concluir la historia, que el rey de Israel, versículo número 43, se fue a su casa triste, pero al mismo tiempo y enojado
y llegó obviamente a su capital de la nación y llegó a Samaria. Esta tristeza y este enojo era una mezcla de impotencia y de congoja, de remordimiento. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando uno va a la carta de Santiago, acompáñeme por favor. Nos dice la Escritura, perdón, es Segunda de Corintios, perdón, me estoy pasando demasiado. Segunda de Corintios 7, capítulo número 7. Verso 10. Mira lo que nos dice. Segunda de Corintios, capítulo 7, verso 10. Dice la Biblia, porque la tristeza que es o que viene según Dios, ¿qué produce en el hombre? Produce arrepentimiento y por ende, ¿a dónde te conduce ese arrepentimiento? A la salvación. Y si lees la parte final del verso dice, pero la tristeza del mundo, ¿qué produce en ti? Pregunto, ¿qué tipo de tristeza fue la que abrigó al rey? ¿Una tristeza para conducirlo a un arrepentimiento? No. ¿Por qué digo que no? ¿Y por qué soy tan concluyente en esto? Porque la Biblia dice que luego de haber sido confrontado, fue a su casa y ahí estaba triste. ¿Y qué produjo su tristeza? Enojo. ¿Enojo de qué? Pregunto yo. Si Dios había sido con él, ¿qué cosa? Fiel, misericordioso, dándole la oportunidad de haber tenido no solo una conquista, sino todo el imperio en su mano. Su tristeza fue, amado hermano, de impotencia. Su enojo fue, amado hermano, de pronto de una rencilla en su interior, de poder de pronto discernir para él en ese momento, pero ¿por qué Dios me hace esto? Si yo estuve ahí en la batalla, ¿es que acaso no maté a 100,000? Mi amado, obedecer a medias es no obedecer. Siempre debes de tener esto bien en claro. Es como la ley que se explicaba el día de ayer. Porque si uno quiere vivir conforme a los mandamientos según la ley, si solo transgredes uno, la Biblia dice que eres culpable por todos. Eso según la ley. Y hay quienes pueden sacar en limpio y decir, pero si yo sí iba, sí es verdad que ibas. Ibas a hacer mi voluntad, ibas a predicar a los parques, ibas a los hospitales y entregabas tratados en las estaciones de colectivo, sí es verdad, pero ya no lo haces. Eso es obedecer a medias. Es verdad que servía, es verdad que estabas ahí ayudando de pronto a un maestro, estabas ahí de pronto, qué sé yo, cantando, pero ya no lo haces. Obedecer a medias produce estos dos sentimientos mezclados. Tristeza, pero no una tristeza de arrepentimiento, porque si produciera una tristeza de arrepentimiento, pedirías perdón y volverías a poner las manos ¿en dónde? En el arado. Y luego de esa tristeza, ¿qué se hace en ti? Enojo. Se hace una resistencia al ver de alguna forma cómo tu vida se estancó, cómo tu vida de alguna forma no estuvo en la proyección que Dios sí te la pudo dar. Mi amado hermano, dice la Escritura, pues, si viene conmigo a un texto adicional de referencia, conforme a esta gran necesidad de la iglesia, ya que en la primera carta de Corintios, capítulo 9, dice la Biblia en el verso 16, porque pues si anuncio el evangelio, y eso ya dándole una inclinación mucho más eclesial,
Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es, dice la Biblia, impuesta. Es una orden. No sé, pero en el verso 16, 1 Corintios 9, 16 dice que me es impuesta necesidad. Ojo, yo no sé si usted entiende bien el término impuesto, que no es otra cosa más, algo que agrava, sobre todo a qué te agrava. ¿A qué te agravan los impuestos? Al bolsillo. Algo impuesto es algo que, si no depende de ti, te lo han demandado por obligatoriedad. Un impuesto es algo, es una carga que simplemente te la dan, quieras o no la quieras. Y como es una necesidad impuesta, obviamente deberás cumplirla, porque si no la cumples hay una sanción de por medio. La iglesia tiene una necesidad impuesta, predicar el evangelio. Pablo la reconoce, porque dirá en la parte final: ay de mí si no anunciar el evangelio. Y yo quiero ser más abierto en esto. Ay de mí si no cumplo mi llamado en el Señor. Porque hay unos que obviamente se perfilarán más como evangelistas, pero hay otros que se perfilarán más como maestros, hay otros que se perfilarán más como ayudantes, se perfilarán más en el área administrativa, porque en la iglesia se puede servir de 1001 formas. Bueno, la obra de Dios se puede prestar, sí, con su contingente de 1001 maneras, pero ay de mí si no lo hago. Ay de mí si sé la orden y me cruzo de brazos, o me pongo a hacer lo que me mantiene ocupado en una o en otra cosa. Es que estoy aquí y de ahí salgo para allá y de ahí tengo que ir acá y de acá todavía me queda corto el día porque no avancé y al otro día continúo. ¿Me explico? Amado hermano, no podemos delante de Dios escapar o evadir a las responsabilidades del reino de los cielos. Tú has sido llamado como cristiano, debes de ejercer tu llamado como cristiano también. ¿Me explico? La iglesia tiene una demanda. La iglesia tiene una necesidad impuesta. Si no la cumplimos, Dios nos pedirá cuenta. Dios va a confrontar nuestra negligencia y téngalo por cierto que como negligente nadie saldrá bien parado de ese encuentro con Dios. Allí es donde dice la Escritura que el Señor penosamente tendrá que enjugar lágrimas de nuestros ojos y muchos se retirarán de Él, como se mencionaba, me acuerdo, en una enseñanza que se dio la semana pasada. Sí, nos saldremos de su presencia, dice la Biblia, avergonzados, con vergüenza, como el muchacho que sabe que viene la mamá con la libreta. ¿Dónde lo espera el muchacho? Ese día de libreta el muchacho no hace bulla. No pide ni desayuno. Camina de puntitas. Quiere pasar desapercibido. No crear la más mínima excusa porque viene la libreta. La madre pregunta previamente: mi amor, ¿cómo estamos? ¿Qué tal las notas? Y él siempre responderá. ¿Qué dicen los padres? Eso. ¿Cómo responden siempre los chicos? Bien, dice. ¿Cómo estás? Así también dicen los míos. Bien. Yo digo, el papel habla. La libreta habla. ¿Verdad que es así? Delante de Dios, nuestras acciones hablan. No es lo que parloteamos. No es lo que hablamos lo que Dios va a contar. Es lo que hacemos. ¿Me entiende? Si usted obedece, será enaltecido. Si usted desobedece la orden y trata de poner como excusa una u otra cosa, no le irá bien.
Porque este rey no solo que cayó en descrédito, sino que su vida más adelante será dada por la vida del rey que acabó de dejar ir libre. Y el pueblo va a morir en una gran mortandad. ¿Querrás saber de este desenlace? El próximo día viernes lo sabrá con la ayuda de nuestro amado Espíritu Santo. Espero que Dios haya hablado a tu vida, así como lo hizo a la mía. Oremos. Padre Celestial, en esta hora te agradezco infinitamente por las misericordias. Gracias, oh Dios, porque es por medio de ella que tú ministras nuestras vidas. Señor, tenemos órdenes. No somos ejército, pero sí somos militantes del Evangelio. No somos soldados, pero somos discípulos, llamados a seguir al Maestro. Y nuestro Maestro nos ha dado ejemplo. Y la iglesia ha de seguir sus pisadas. ¿Que estoy ocupado? Sí. Y para muchos estarán muy ocupados. Pero mis ocupaciones no pueden desplazar las órdenes que Dios me dio. Tengo una orden. Debo ejercer el ministerio de la reconciliación. Bien le decía Eliseo a su siervo Giesi: es tiempo de pedir capas, oro. Es tiempo de trabajar para los bolsillos. Él no pudo entender esto. Y la lepra de Naamán